Mirada Económica. ¿Cómo les va? Mirada Económica en el aire con un tema que está calentando la discusión económica, la reforma a pensiones, que en el Congreso, se entregan indicaciones, se le van poniendo cambios, Nicolás Vial, y se va complicando la discusión. Siempre ha estado el tema, siempre ha estado la discusión, pero faltaba este otro ingrediente, las indicaciones, tras la negociación que tuvieron con la Democracia Cristiana, el gobierno, y empiezan a aparecer conceptos bastante más definidos. Primero, se mantiene el 4%, un ente público, gestores de inversiones y las AFP que recauda pero no administran. Son algunos de los puntos ahí que son la novedad en esta reforma pensional. Mira, te invito primero a revisar la nota de Jaime Quesada, después vamos con un invitado de lujo aquí en Mirada Económica para desglosar esta reforma a pensiones que le cuesta avanzar en el Congreso. No fue uno ni dos, 3 ministros llegaron a la Comisión de Trabajo a explicar los cambios al proyecto de pensiones. Lo más esperado, saber quién y cómo se va a administrar el 4% de cotización extra. En la gestión ni en la administración de la cotización adicional del 4% van a participar ni directa ni indirectamente las AFP. El 4% será administrado por un Consejo Público Autónomo conformado por 5 integrantes que licitará y adjudicará la gestión de ese ahorro adicional. Las AFP quedan fuera. Me parece bien. En ese aspecto creo que el gobierno o el Estado tiene que regular. No me parece que se hagan cargo del 4%. Obvio que hay desconfianza. Me parece buena idea en principio, pero la verdad es que al final quizás lleguemos nuevamente a una letra chica donde esos otros entes capaz que no caigan tan mal como las AFP. Una decisión que genera polémica, ahorro de los trabajadores que ahora administrarán otras entidades. En términos de eficiencia no es correcto dejar a la AFP fuera, uno simplemente es un clamor político, pero si uno lo ve por un sentido de eficiencia, ellos ya están haciendo un servicio. Perfectamente se pudo haber dejado libertad a las personas que quieran mantener. La reforma previsional requiere también de dotar de legitimidad al sistema. Hay que pensar si es que esta fórmula ayuda a eso. Este es un sistema en que participa este consejo, pero también participan las AFP. Sí, no escuchó mal, porque el Consejo Público Autónomo adjudicará la administración a cajas de compensación, bancos, cooperativas de ahorro o compañías de seguro, pero serán las AFP las que recauden esos dineros y luego los traspasen. Aunque se crea este Consejo Público Autónomo que supuestamente iba a administrar este 4% adicional, esto es una simple pantomima. Aunque la AFP se vista de seda y aunque lo diga de modo burdo, AFP queda. No es más que una venta de humo de parte del Ejecutivo, no es más que una pantalla para legitimar y consolidar una vez más el negocio de privados con los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Disconformidad de diputados de la Democracia Cristiana que podría hacer caer el proyecto. La discusión continuará con una gran interrogante si es posible aprobar la reforma antes que termine este año. Discusión que se mantiene, será más acelerada porque finalmente los consensos están en que hay que mejorar el sistema, mejorar las pensiones, pero el cómo, la forma, ahí está el tema. Vamos a hablar de esto justamente con Augusto Iglesias, coordinador de la reforma de pensiones. Así, tal cual. ¿Cómo está, Augusto? Bienvenido nuevamente. Usted ha estado en todas las mesas por la invitación. prácticamente, ahí en la cocina, podríamos decir, aunque el concepto de cocina en política hoy día está súper desprestigiado, pero en el fondo, ¿qué está saliendo hoy día del Congreso? Porque es algo que nunca estuvo en el proyecto original de Sebastián Piñera, pero vemos que este ente, este Consejo Público, ningún peso más para la AFP, está mutando a algo que es bien extraño. ¿Cómo se explica? Se explica principalmente por una razón política. Una parte importante de la oposición no está dispuesta a aceptar que la AFP participen en la administración del 4%. Y en ese escenario, y no teniendo mayoría, los votos necesarios solos en el Parlamento para sacar un proyecto adelante, y frente a la urgencia de sacar la reforma de pensiones para poder mejorar las pensiones a la gente, que es lo que importa, el gobierno preparó una indicación que responde a esta exigencia como decía, de parte importante de la oposición, pero que a su vez defiende 3 elementos centrales. Se está garantizando que el 4% pertenece a los trabajadores y se deposita en su cuenta individual. No está el componente solidario, por ejemplo, que está pidiendo la Democracia Cristiana. Esa será otra discusión. El 4% completo va a la cuenta individual y es del trabajador. Se está garantizando, además, que esos fondos del 4%
se inviertan única y exclusivamente con el objetivo de mejorar la pensión. Ese dinero no va a tener otro uso distinto que ese. Y por último, se está garantizando la libertad de los trabajadores para, así como respecto al 10, escogen AFP y escogen fondo, respecto a la administración del 4, también puedan escoger entre distintos gestores y entre distintos portfolios. Esos 3 principios son los principios centrales del sistema que no están comprometidos por la solución que el gobierno ha propuesto. En ese punto, claro, una discusión que, como dice Andrés, ha ido mutando también y evidentemente está la urgencia de que este proyecto salga. Recordando también que ya hubo en el gobierno anterior proyectos de ley presentados por la administración de Michelle Bachelet que quedaron en nada, llega la nueva administración de Sebastián Piñera y estamos nuevamente en esta discusión, pero el problema sigue y va corriendo el tiempo. En ese punto, cuando hablamos de Consejo Público Autónomo, que va a tener que licitar justamente a los gestores de inversión, había una crítica con respecto, especialmente de la democracia cristiana y parte de la oposición, de no dejarle a un consejo autónomo, aunque fuera autónomo, el licitar a terceros, bancos, cooperativas, cajas de compensación, algo que ya se había adelantado, eso sí. ¿Cómo de alguna manera se incluye, digamos, en esta indicación? Lo primero, quiero enfatizar lo que adelantabas tú. A ver, lo más importante acá son las pensiones. El proyecto de reforma que presentó el gobierno aumenta inmediatamente, una vez aprobado, las pensiones a 1,6 millones de trabajadores. Eso en el pilar solidario. Entre el pilar solidario, aportes de clase media y los otros beneficios. 1,6. De hecho, el gobierno ya puso fichas varias, pero fecha y ficha, las dos cosas. Fecha las dos, a contar del 1 de enero del próximo año, si sale en noviembre este año. Exactamente, si la ley se aprueba en noviembre y al cabo de 3 o 4 años esa cifra subió a 2,3 millones de pensionados cuyas pensiones van a aumentar inmediatamente. Ese es prácticamente el 80% de los pensionados en Chile, producto de esta reforma, van a tener un aumento en su pensión. Lo más importante para nosotros es sacar la reforma. Ahora, esta figura que se construyó para poder avanzar y respetando los principios que antes dije, no contempla la participación directa del Estado invirtiendo, pero sí contempla un rol importante para el Consejo Público Autónomo en cuanto a la definición de las características de los distintos portfolios que se van a administrar. Y por cierto, en cuanto a la selección de quiénes van a ser los administradores de esos portfolios. En ese punto, Augusto, aquí la crítica desde la oposición es que, a ver, esa plata la va a recaudar la AFP e incluso mientras estos gestores no tengan listo todo el aparataje para poder postular a esta licitación, las van a administrar las AFP. Dicen, aquí está la letra chica claramente. 6 meses es un plazo, pero podría llegar a ser un año. Vamos por partes. Sí. Lo primero, ¿por qué el Estado no va a administrar directamente? El Estado no va a gestionar directamente porque desarrollar una capacidad de manejar inversiones, tener una mesa de dinero, dominar estrategias de inversión, conocer los mercados, es un talento que existe y que se puede contratar. No tiene sentido obligar a que el Estado lo haga, además con todos los riesgos políticos que ello involucra, cuando ese es un servicio que se puede contratar con quienes lo saben hacer. Y eso es lo que propone el proyecto. Ya, pero la oposición dice que a las AFP no se les está dejando fuera como se prometió. Las AFP están fuera porque, a ver, las AFP... ¿No hay letra chica como te mencioné antes? No hay ninguna letra chica. Las AFP por ley solo pueden hacer lo que la misma ley les autoriza. Y no hay nada en el proyecto de ley ni en su indicación que autorice a las AFP a formar estas sociedades de giro exclusivo que se van a tener que formar para poder administrar el 4%. Que recauden la plata o que mientras no se generen estas gestoras estén tapando un poquito, haciendo la pega por otro. Vamos a lo segundo. Efectivamente, las AFP quedaron con la responsabilidad de todo lo que vamos a llamar el trabajo administrativo distinto a gestionar los fondos. La recaudación de las cotizaciones, el registro de las cotizaciones en las cuentas individuales, el traspaso de los fondos que ellas recauden a las entidades que las van a administrar, la cartola que tienen que... Claro. Eso queda como responsabilidad de la AFP por una razón muy simple. Esa capacidad ya está desarrollada, esa capacidad ya está instalada. La estructura ya existe. Las inversiones necesarias para desarrollar todos estos sistemas de registro de cuentas individuales, la AFP la tienen amortizada. No hace sentido económico de eficiencia obligar a duplicar toda esa inversión en una entidad nueva. Por lo tanto, eso se dejó en la AFP y las entidades nuevas, bajo las políticas, el control, la decisión del Consejo Público, van a administrar las inversiones. Ese es un modelo que nos permite minimizar costos.
hacer de que esta nueva organización del sistema de pensiones tenga un impacto en los costos totales lo más bajo posible. Y el segundo punto, que ellas pueden, por mientras no estén listas las gestoras, administrar esas platas derechamente. También Así es una es. pequeña letra chica para la oposición, visto desde la óptica de la oposición. Yo entiendo que no, porque, si se aprueba la ley, la cotización empieza a aumentar inmediatamente, se va a empezar a recaudar fondos del 4%, instalar el Consejo Público, llamar a una licitación, escoger a los gestores, tomará 6, 9 meses. Durante ese periodo hay un hecho concreto que se va a estar recaudando parte de la cotización del 4%. No puede quedar en el aire. No puede quedar en el aire, lo podríamos depositar en una cuenta corriente sin que genere nada de interés para los trabajadores. Lo lógico es que quienes están invirtiendo ahora, durante ese periodo de transición, lo sigan haciendo. Apenas instalado las nuevas entidades, todos los fondos, el saldo que durante esos meses se acumuló en estas cuentas administradas temporalmente por la AFP, se traspasan a los gestores que se hayan escogido por licitación. Por lo tanto, parece nuevamente una solución casi de sentido común. En ese contexto, hay críticas desde la oposición, hay un trabajo legislativo, una conversación que se tiene que dar. De hecho, se habla de una contrapropuesta que presentaría la Democracia Cristiana y parte de la oposición, pero también hay una molestia por parte de las AFP. Ya la han hecho latente con respecto a que no pueden participar en la administración de este 4%, pese a que ellos dicen, nosotros no vamos a cobrar una doble comisión como sí otros gestores. Y de hecho, tomo las palabras del presidente de la Asociación de AFP, ex-CPC también, Andrés Santa Cruz, quien dijo, aquí el sistema claramente, Pepito paga doble, porque el cotizante va a tener que tener una comisión por un lado la AFP, el 10%, y otra con ese 4%. A ver, cuando por una, como ya expliqué, condición política se decide dividir la administración del 14%, la administración de inversiones del 14%, entre una industria que va a administrar, a hacer la gestión de inversiones del 10%, y otra industria que va a hacer la gestión del 4%, efectivamente hay que remunerar a las dos partes que se están haciendo cargo del problema. Y eso efectivamente implica una comisión más alta. Poniendo un punto que la comisión de hecho va a ser la menor en la licitación, pensando que la licitación, entiendo yo, sería muy similar a la que actualmente se hace con la cartera de nuevos afiliados. Así es. El que ofrezca la menor comisión a cobrar es la que va a terminar. Tal cual. En ese escenario en que va a haber que pagar una comisión a los dos actores, lo que tenemos que hacer, y lo que se hizo en el proyecto de la indicación que se envió al Parlamento, es generar un diseño del menor costo posible, de tal manera de que esa nueva comisión sea lo más baja posible. Y yo creo que ese objetivo se logró plenamente. Se logró primero por el mecanismo de licitación. Los gestores de fondos se van a escoger por licitación entre aquellos que califiquen técnicamente, los que cobren la comisión más baja. Se logró porque, como acabamos de conversar, todo lo que es el trabajo de apoyo administrativo, registro de cuentas individuales, cobranza, recaudación, se dejó en las propias AFP. No va a haber que incurrir en inversiones adicionales que sea necesario financiar para esa parte del servicio. Y se logró por algo que ha pasado todavía medio desapercibido en la discusión, y es que se diseñó el modelo de competencia entre las gestoras del 4%, de tal manera que los costos comerciales sean los mínimos posibles. De hecho, no va a haber fuerza de venta. Para los auditores, un gran costo de las AFP hoy día, de la industria de AFP, es el costo de la fuerza de venta. Fuerza de venta que es necesaria para poder captar los afiliados que se traspasan de una AFP a otra, generalmente por asesoría de un vendedor. En este caso, no hay vendedores porque los gestores de inversión del 4 no van a saber quiénes son sus clientes. Los clientes para los gestores de inversión son totalmente anónimos. Lo que va a recibir el gestor de inversión de la AFP es un cheque por el total de las cotizaciones recaudadas en el mes correspondiente al 4%. Él va a invertir ese 4% y, llegado al minuto del retiro, reintegra los fondos o los suma a la cuenta de la AFP. Es una figura bien compleja. Vamos a ir a la primera pausa, perdón, Augusto, bueno, Nico. Perfecto. Antes de la primera pausa, los invito a ver una nota. A ver, los multifondos de pensiones han tenido distintos rendimientos durante el año 2017, en que los más riesgosos fueron las estrellas el año 2018, en que los más quizás conservadores anduvieron mejor. Este año la cosa está bien compleja, está con harta incertidumbre, y el fondo E vuelve a ser importante. Al parecer la renta fija este año la lleva, como dicen los jóvenes, así que al parecer el fondo E
la está llevando y muchos se están trasladando a ese fondo, al más conservador. ¿Vuelve a ser la estrella? Lo vemos en la nota, vamos a la pausa y lo vemos en Mirada Económica. El mundo está turbulento, basta una declaración de Donald Trump y una respuesta desde China para que los mercados tiemblen. Noticia lejana que igual golpea directamente al bolsillo. Los ahorros previsionales dependen de lo que pase con la economía internacional. No tengo idea. Fondo E. Yo sigo descuidado y lo he mantenido en el C. Resultados dispares para los fondos de pensiones. Mayo fue negativo para el A y B. Sin embargo, durante el 2019, todos los multifondos tienen números azules. Pero uno se está robando la película. En abril se registraron más de 167.000 traspasos entre fondos y fue el E, el más conservador, el que concentró la atención de los chilenos. Más del 90% del Fondo E está invertido en instrumentos que se llaman de renta fija. Y el principal factor determinante de los precios de estos instrumentos son las tasas de interés. Cuando las tasas de interés caen, los precios de estos instrumentos y por lo tanto la rentabilidad del Fondo E aumenta. Buen momento para el Fondo E que muchos quieren aprovechar. Celia y Miguel Ángel son algunos. Prefiero seguro, poco, pero seguro. Y sé que la rentabilidad sube y baja y que lo que se pierde no se recupera jamás. Porque si está en el fondo más alto iba a perder, no sé si iba a ganar o perder más, ¿no es cierto? Por la rentabilidad de todas esas cosas que han pasado en la AFP. Sin embargo, 3 de cada 4 chilenos que está en el Fondo E no debería estarlo. Solo el 23%, los mayores de 55 años, coinciden con el perfil. La gente joven le quedan 30 o 40 años para pensionarse. Entonces, lo que llamamos horizonte de inversión, eso es a largo plazo. Y en el largo plazo, la renta variable siempre va a rentar más que la renta fija. Buen resultado en el último año para el Fondo E, pero bastante más bajo en el largo plazo. Pese a esto, algunos apelan a la libertad de elección. Si alguien tiene razones, cualquiera que sea, ¿ya?, para estar en un fondo o en otro o estarse cambiando constantemente, yo creo que es importante preservar esa libertad. ¿Alguna recomendación? Evitar los cambios extremos y hacerlo de forma escalonada. Si yo soy una persona que me acomoda al fondo tipo C, cuando yo escuche o crea que va a andar mejor, me cambio al B o disminuyo al D. Cambiarse o no depende de cada uno y la recomendación es una sola. Trate de hacerlo con información. Mirada Económica. Mirada Económica. Bien, regresamos a Mirada Económica. Estamos hablando con el coordinador de la reforma de pensiones, Augusto Iglesias. Augusto, a ver, hay otro tema que está dentro de lo que fue todo este proceso de indicaciones, de sumar temas para poder unir lo político con lo técnico, la necesidad evidentemente de subir las pensiones, que es lo clave acá, que es el del concepto de solidaridad. Desde la discusión anterior para votarla en general, la reforma previsional, y luego se hablaba de la necesidad de un adicional en términos de solidaridad, que llegaba a un fondo común solidario, algo que se estableció de hecho en los proyectos del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué no se subió medio punto, un punto la cotización con cargo al empleador para justamente esa idea que se tenía específicamente desde la ADC? Primero, este proyecto, el proyecto original, incorpora elementos de solidaridad importantes. En primer lugar, se está haciendo un esfuerzo fiscal enorme para mejorar y fortalecer el pilar solidario. El gasto en el pilar solidario hoy día es 0,8% del PIB. El proyecto sube el gasto del pilar solidario hasta 1,2% del PIB. Un 50% de incremento de recursos al pilar solidario para mejorar las pensiones de los más pobres. Augusto, eso es solidaridad pura. Sí, es un concepto, pero es un concepto también de solidaridad. Aquí siempre hay un tema ideológico y de la oposición ven la solidaridad desde otro punto de vista. Más que el pilar solidario, más que vía impuestos, eso se tiene que hacer de acuerdo a tu cotización, que sea de 4, por ejemplo, suba un 5% y ese 1% vaya a un fondo solidario intergeneracional. Ese es el concepto un poco ideológico de solidaridad que es distinto. Y aquí yo dejo a los televidentes la pregunta, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que intuitivamente resulta más solidario? ¿Financiar incrementos de pensiones con un impuesto al trabajo, con una tasa de cotización, o financiar mejoras de pensiones con impuestos a la renta, con recursos generales pagados por todos los chilenos? El gobierno en eso no se ha perdido y no nos vamos a perder.
La solidaridad, para ser solidaria, tiene que significar que los menos vulnerables reciben recursos aportados, los menos vulnerables, más vulnerables, pagan, contribuyen a financiar las pensiones de los más vulnerables. Los menos vulnerables no son trabajadores que ganan 300.000 pesos, 400.000 pesos. Le cerraste la puerta a la DC de inmediato. Y que le tienen que cobrar o tienen que pagar una cotización del 4 o del 5% para financiar pensiones de pensionados que pueden estar recibiendo 500, 600.000 pesos. Sí, pero derechamente le cerraste la puerta a la DC porque está pidiendo el tema solidario de acuerdo a cómo lo entiende la oposición. Vamos pelando esta cebolla por capas. Tiene hartas capas. Entonces, primera capa, estamos haciendo un esfuerzo de solidaridad importante, financiado con recursos generales, porque nos parece que es la forma más justa de hacerlo. Y ese esfuerzo se manifiesta en la mejora de beneficios del pilar solidario, se manifiesta en el desarrollo de un componente nuevo del sistema de pensiones, que es el aporte para la clase media, que es un beneficio también financiado con recursos fiscales, con el presupuesto público, para quienes ganen o reciban pensiones inferiores a 25 UF, 700.000 pesos. Ahí es solidaridad para la clase media. Para la clase media, y se está haciendo un esfuerzo solidario. Aquí empezó a apelar la segunda capa de la cebolla con el seguro de dependencia. Este 0,2. Claro, es distinto, desde mi punto de vista por lo menos, cobrarle una cotización a un trabajador que gana 300.000 pesos o 400.000 para financiar o para mejorar una pensión de alguien que recibe 500, 600.000 pesos. Eso es distinto a decirle al mismo trabajador que gana 300.000 pesos, oiga, durante toda su vida, pague usted un 0,5%, un 1%, de tal manera de que si al llegar a la edad de pensión usted está muy enfermo, o si las rentabilidades han sido tan malas que su pensión va a ser mala, o si resulta que las expectativas de vida han crecido tanto que lo que usted ahorró no le alcanza, pagándose 0,5%, y si sucede alguno de esos eventos, contra ese 0,5% le vamos a asegurar protección frente a esos riesgos. Hay una solidaridad, entonces, que nos parece equivocada, usar cotizaciones directamente para mejorar pensiones. Hay otra forma de solidaridad a través de seguros sociales. ¿Qué es seguridad social? ¿Qué es seguridad social? Que es perfectamente legítima, puede ser muy eficiente, pero que también se financia con cotizaciones. Yo creo que la puerta, por lo tanto, no está cerrada. Tenemos este espacio, la discusión de seguros sociales. Abriste otra puerta. Para conversar. Cerraste una, pero abriste otra. Exactamente, para conversar cómo solidariamente bajar riesgos o proteger riesgos los cuales están enfrentados los pensionados hoy día. Y el proyecto, y termino esta larga explicación, ya dio un paso importantísimo en esto con el seguro de dependencia. Como probablemente saben, el proyecto propone que los empleadores coticen 0,2% del salario durante toda la vida del trabajador para financiar un seguro que, en caso que ese trabajador, cuando pensionado, quede en dependencia, significa que queda postrado, no puede desarrollar ninguna actividad de la vida diaria sin la ayuda de un tercero, va a recibir un suplemento importante en su pensión contra ese seguro para, como ayuda para hacer frente a esa situación. Un adicional vía impuestos, digamos. Ese tipo de seguros, dentro de las restricciones presupuestarias que existen, el gobierno se ha comprometido públicamente a discutir y a conversar con la oposición. Augusto Iglesias, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. El tiempo se nos fue volando. Lo vamos a seguir invitando. Sí. Muchas gracias, pues. Gracias, Augusto. Un placer. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. @Mirada Económica para todos los temas que quieran que pongamos aquí en la mesa, y la invitación a que sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos. Chao. Mirada Económica.